Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran hoy? ¿Despiertos? Algunos desayunaron, algunos a lo mejor no. ¿Verdad? Entonces, si usted viene por primera vez, mi nombre es Pablo. Soy el pastor de esta iglesia junto con mi esposa Katie, una güerita que usted va viendo ahí que habla español. Entonces, ella es mi esposa, usted puede saludarla también. Entonces, y también damos la bienvenida a los que nos ven por redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. Gracias por conectarse con nosotros. ¿Cuántos recibieron este vasito a la entrada? ¿Todos recibieron este vasito? Ok, muy bien. Pues saben, hoy vamos a estar hablando de lo que significa la Cena del Señor. Hoy vamos a estar tocando un tema de qué es la Santa Cena, por qué es importante, para qué la hacemos, ¿verdad? Y por qué fue instituida para nosotros. Porque creo que en muchas veces, en muchas iglesias no se habla mucho acerca de qué significa la Santa Cena, ¿verdad? Y creo que no se toca mucho este tema. O tal vez a lo mejor no se habla lo suficiente como para que lo podamos entender, ¿verdad? Que esto es algo muy importante. Y lo que hoy yo quiero ayudarte es que tú puedas entender que la Santa Cena significa que es algo importante, algo sagrado para nuestra vida. Entonces, la Cena del Señor no es una tradición que viene vacía, sino es un recordatorio poderoso de la muerte de Jesús, ¿verdad? A veces tú y yo podemos hacer cosas por tradición y eso es algo muy popular. Porque a veces uno no sabe lo que está haciendo por el hecho de que, bueno, es que lo hacían mis padres, o es que yo vengo y lo hago por esto, o lo hago por aquello, o a mí solo un día me dijeron ponte en una línea y aquí te vamos a dar la Santa Cena. Entonces, pero a veces lo hacemos por tradición, no porque realmente entendemos lo que significa el verdadero significado de la Cena del Señor. Y la Cena del Señor es una invitación para nosotros, para que haya unidad, para que haya sobre todo gratitud en nuestra vida, pero sobre todo reverencia. Y es muy importante entenderla. Y sabes, Pablo en 1 Corintios 11 le empieza a hablar a la iglesia de Corintio, ¿verdad? Y entonces empieza a mostrarles y les dice por qué es importante la Cena del Señor. Y mira lo que dice en el versículo 17 al 22. Dice, en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, dice Pablo, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Pero Pablo dice, cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la Cena del Señor. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo de decir? Dice Pablo. ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los voy a elogiar. Ninguna manera lo elogiaré por esto. Entonces, si usted está tomando nota, el título de mi mensaje es Cuando llegas por la bendición, pero ya se la comieron. Llegaste tarde, ¿verdad? Entonces, y este título me hizo acordarme mucho cómo a veces a nosotros nos puede dar un antojo fuerte de alguna comida que nosotros queremos. Y es muy interesante esto porque a veces mi esposa y yo hemos hablado y siempre que salimos de la iglesia, ¿dónde vamos a ir a comer? Entonces ella dice, vamos a comer aquí. Yo digo, no, mejor vamos acá. Pero cuando alguien tiene un antojo serio, dice, no, mejor vamos a donde realmente yo quiero comer. Entonces uno llega a su restaurante favorito, tú pides lo que te gusta, lo bueno del menú, empiezas a comer, ya la felicidad empieza a cambiar. Hay algunos que se ponen de mal humor cuando no comen, ¿ah? ¿Conocen alguno de esos? Hay algunos que si no comen tienen mala cara, pero vas a tu restaurante favorito, comes, pero no todos siempre nos acabamos la comida en ese restaurante. ¿Y qué es lo que hacemos? Pedimos una cajita para llevar, ¿verdad? Algo básico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que llevamos nuestra comida y lo primero que haces al llegar a tu casa es meterla al refrigerador. Y es interesante porque cuando uno la mete al refri, como que la esconde por ahí lo más atrás posible para que nadie se la agarre. Y entonces a veces uno hasta se puede poner espiritual y uno dice en el nombre de Jesús, nadie se comerá mi comida, nadie tocará esto, ¿verdad? Entonces,
Pero al otro día te levantas emocionado, abres el refrigerador, ya te estás saboreando la comida, el primer bocado, buscas tu cajita y te das cuenta que ya no está. Y uno dice, válgame Dios, si aquí la dejé, hasta la escondí para que nadie me la estuviera agarrando. Entonces uno se queda quieto pensando y dice, voy a buscar otra vez. Entonces tú empiezas a buscar en el refri, mueves la leche, mueves los frijoles, te encuentras un topper de esos que tiene como 3 semanas que no sabes ni qué tiene ahí adentro. Lo mueves y te das cuenta que no está tu cajita. Y de repente escuchas una voz angelical desde la sala que te dice, amor, estaba bien rico lo que dejaste ayer. Ay, Dios mío. En ese momento uno se le rompe el corazón, siente una traición, ¿verdad? Y entonces no queda de otra más que decir, Señor, perdónala porque no sabe lo que hace. Pues cualquier parecido con esta historia es pura coincidencia, ¿eh? No creo que alguien me contó esto, pero ¿sabes por qué tú y yo nos sentimos así cuando alguien se come esta comida? ¿Por qué hay un dolor en nosotros? Y mira, la razón no es tanto por la comida, sino es porque esa comida tenía un valor sentimental para ti, era algo importante para ti, era algo que ya estabas planeando. Entonces, y sabes, a veces tú y yo podemos hacer muchas veces la misma cosa con las cosas de Dios. La tomamos algo que tiene propósito, algo que es importante para Dios, un significado profundo, y lo tratamos como si fuera cualquier cosa en nuestra vida. A veces uno dice, es que no importa si llego tarde a la iglesia, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. A veces uno dice, bueno, me salto los 30 minutos de alabanza, no pasa nada, yo solo voy por el mensaje. Entonces, pero sabes, las cosas de Dios son sagradas y son muy importantes para Dios. Y así como tú te sientes mal cuando tu esposo se come tu comida, Dios también se siente mal cuando tú y yo no le damos la importancia de lo que significan las cosas sagradas de Dios. Y sabes, por eso Pablo estaba frustrado, por eso Pablo estaba un poco enojado en este momento, porque Pablo se estaba dando cuenta que la iglesia de Corintio ya no estaba dándole el valor suficiente a la cena del Señor, ¿verdad? Y entonces él les dice, ustedes ya no le dan el mismo valor a esta cena, ya lo están haciendo sin honor, ya no hay unidad entre ustedes, ya no hay discernimiento entre ustedes. Y por eso Pablo les dice, ustedes esperan que yo los voy a elogiar por cómo se están comportando. Y él les dice, de ninguna manera les voy a elogiar por lo que están haciendo. Entonces, algo que tú y yo debemos entender es que la cena del Señor debemos tomarla con mucha seriedad y mucha importancia, porque no es cualquier cosa. Tiene un gran significado para Dios y para Jesús, y por lo tanto para nosotros también. Entonces, sabes, es muy interesante porque en el tiempo de Corintio, en el tiempo de Pablo, la gente se reunía básicamente más en las casas que en los templos. Entonces lo que hacían es que en el tiempo de Pablo se reunían y lo que hacían es que comían juntos, ¿verdad? Tenían las cenas juntos. Entonces eso era lo que representaba la cena del Señor en aquel entonces. Y a este tipo de cenas las llamaban comidas comunitarias. ¿Sabes por qué le llamaban comidas comunitarias? Porque en la iglesia de Corintio también había una mezcla de muchas personas. Había ricos, había pobres, había esclavos, personas libres. Pero el problema que estaba viendo en este tiempo, en esta época, es que muchos estaban trayendo las tradiciones romanas para este tipo de cenas. Porque la tradición romana lo que decía es, si tú tenías dinero, comías primero. Si tú tenías más poder, comías primero. Si tú tenías más influencia, tú eras de los primeros que comía. Y entonces Pablo le molesta eso porque dice, no, es que la cena del Señor debe traer unidad para nosotros, ¿verdad? Y entonces a este tipo de cenas Pablo estaba diciendo que no lo estaban haciendo de la manera correcta. Y el problema es que estaban convirtiendo esta cena del Señor en una costumbre social nada más. Pablo les estaba diciendo, ustedes solo están tratando esto como si fuera una comidita solamente. Como si nada más estuviéramos aquí para chismear, para platicar, para echarnos un bocado. Pablo está diciendo, ustedes lo están tomando así, pero la cena del Señor es sagrada e importante. Y sabes,
El problema es que, ¿qué quiere decir esto? Lo más importante es que tú y yo debemos darle el valor que se merece a la cena del Señor. Entonces, la primera cosa que tú tienes que hacer es entender que esto es sagrado para Dios. Y eso encaja con lo que Pablo decía, porque Pablo decía, es que unos se adelantan, ya ni piden permiso en la línea, solo cortan línea, van y comen primero. Y entonces lo que pasa es que hacen que otros no puedan tener suficiente para comer, o que de hecho que no coman nada. Y decía, y hay otros que solo se emborrachan y están ahí perdiendo el tiempo. Y para Pablo, ese comportamiento hacía que ya no sea la cena del Señor, sino que era más como algo social que estaban haciendo. Entonces, ¿por qué? Porque la cena que ellos estaban teniendo solamente no reflejaba la cruz, sino que estaba reflejando egoísmo y división entre ellos. Y para eso no fue creada la cena del Señor. En otras palabras, Pablo está diciendo, están haciendo un acto santo, pero con un corazón que no es santo. Y cuando Pablo se da cuenta que están perdiendo la visión o la vista de qué esto significa, les empieza a decir, miren, yo les voy a decir el orden de la cena, les dice Pablo. Le dice, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. Entonces Pablo está diciendo, esto no es mi idea, esto no es algo que yo inventé, sino que es algo que transmite Dios hacia mí y yo lo comparto con ustedes. Y dice, la noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, a un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que comen este pan y beben de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces Pablo empieza a hablar una serie de pasos que están definiendo qué significa la cena del Señor. Y sabes, Pablo lo que quería es que la iglesia de Corintio le empezara a dar el valor suficiente otra vez. Y entonces me gusta porque comienza diciendo la noche que fue entregado. Sabes, esto es intencional de Pablo porque él quiere que tú y yo sepamos que la noche que Jesús derramó su sangre, que fue entregado, no fue una noche romántica, no fue una celebración de victoria, fue una noche de traición. Fue una noche donde Jesús tuvo presión. Fue una noche donde tuvo dolor y donde tuvo que tomar la decisión si seguía con el plan de Dios para morir por ti y por mí. Entonces, cuando tú estás tomando esta copa, este jugo y estás participando de la cena del Señor, tú estás diciendo, ¿sabes qué? Entiendo que la noche de Jesús fue la peor noche que él pudo haber tenido. Porque en esa noche había traición, presión y dolor y tenía que decidir. Entonces esto quiere decir que la Santa Cena nació en un momento oscuro para que cuando tú pases por momentos oscuros no se te olvide la luz de la cruz en tu vida. Entonces, lo que él quiere es que cuando tú estés en un momento complicado, recuerdes que en la cruz hay esperanza. Que el Cordero fue llevado al matadero. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos tener una segunda oportunidad de poder vivir una vida distinta en Cristo Jesús. Por eso es que Pablo empieza describiendo la noche que fue un momento tan oscuro para Jesús. Entonces, después habla y dice, bueno, el pan, esto representa mi cuerpo, dice, que por ustedes entrego, dice Jesús. Entonces, el pan no es un símbolo vacío. El pan es un recordatorio de que Jesús se entregó en carne y hueso por ti y por mí. Eso es lo que significa el pan. Entonces Jesús no siempre habló bonito, sino que Él se partió por nosotros. No solamente lo que Él decía no lo hacía, sino que lo que Él predicaba lo hacía. Y sabes, Él se murió en esa cruz, se dejó matar en esa cruz. ¿Para qué? Para el perdón de pecado de nosotros. Entonces, ¿qué significa esto? El pan, lo que te está anunciando a ti y a mí, es que tu salvación no fue barata. Nuestra salvación costó.
costó dolor, costó sudor, costó lágrimas. ¿Y sabes quién tomó nuestro lugar? Jesús lo tomó en la cruz por ti y por mí. Por eso es que el cuerpo de Jesús representado por el pan es muy importante entenderlo. Es muy importante porque es sagrado. Estás recordando que Jesús entregó todo su cuerpo para morir por ti y por mí. Y luego Pablo empieza y dice, bueno, les voy a enseñar ahora también la copa, ¿verdad? Entonces la copa y dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces aquí Pablo está conectando con el lenguaje del pacto, ¿verdad? Hemos hablado acerca de la diferencia entre un pacto y un contrato, ¿verdad? Un pacto es algo que es inquebrantable, es algo que es sagrado, es algo que tú y yo tomamos de una forma importante. Y sabes, yo no sé, estaba leyendo, hay una tradición judía que es muy interesante, que dice que cuando el novio va y pide a la novia, ¿verdad? Entonces él tiene que ir y hablar con los papás. Entonces cuando todos están de acuerdo, dice que el novio entonces pone vino en la copa, lleva su copa y se la entrega a la novia. Y eso es un símbolo de que el novio está diciendo, ¿sabes qué? Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que me pertenece, lo quiero compartir contigo. Y quiero hacer un pacto contigo. Y entonces lo que ella tiene que hacer es, si ella acepta el pacto, lo que tiene que hacer es tomar el vino y decir, yo tomo este vino porque acepto el pacto que tú estás queriendo tener conmigo. Y esa es la misma imagen que tú y yo estamos haciendo cuando tomas del jugo del vino del Señor. Tú estás diciendo, Señor, yo acepto este pacto que tú has tenido conmigo. Yo acepto todo esto que está sucediendo porque yo creo que tú moriste en la cruz y resucitaste por mí. Entonces la copa no solo me recuerda que fui perdonado, me recuerda que ahora pertenezco a un pacto con el Señor. Un pacto sagrado. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que a lo mejor hoy tú te estás preguntando, bueno, pastor, ¿y quiénes deben de tomar la cena del Señor? Siempre hay esa pregunta. Mira, la Biblia nos enseña y podemos ver que deben de tomarla los que pertenecen a Cristo, los que han aceptado a Jesús en su corazón como su Salvador. Porque, ¿sabes? La Biblia no presenta la cena del Señor como algo para los curiosos. No está diciendo la cena del Señor es para que sepas a ver cómo sabe el jugo o a ver si no se echó a perder la galleta. No es para curiosos, sino que Dios está presentando esta cena porque en el versículo 26 dice, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, por eso es que animamos siempre a que cuando tomamos la cena del Señor, que no lo tomen tus hijos, porque por ejemplo los niños a veces no tienen la capacidad de entender el sacrificio de Jesús. No entienden qué es lo que Jesús pudo hacer. Entonces, pero eso implica que la mesa es para los que dicen de todo corazón, Jesús es mi Señor. Y sabes, ¿cómo podemos entender esta dinámica? Lo podemos entender como en el matrimonio. ¿Verdad? En el matrimonio, para que tu matrimonio sea legal bajo la ley, tiene que haber una firma ¿de quién? De los dos. Los dos tienen que firmar en el acuerdo. Entonces lo mismo sucede con Jesús, porque Jesús ya hizo su parte. Jesús ya murió en la cruz, ya derramó su sangre, ya sufrió, su parte ha sido sellada. Y ahora Jesús está diciendo, mira, yo quiero presentarte este pacto y quiero ver si tú lo quieres tomar o no lo quieres tomar. Y cuando tú tomas de la copa y participas de la cena, estás diciendo, Señor, yo sello que yo quiero tener un pacto contigo. Pero un pacto es un pacto que no se rompe, es un pacto que da unidad, es un pacto en el cual tú decides tomar y decides buscar del Señor más. No solamente es de tomarlo por tomar, sino que tiene un propósito detrás de esto. Y cuando tú y yo no tomamos la cena dignamente del Señor, lo único que estamos haciendo básicamente es que lo estás haciendo sin discernir, o muchas veces lo haces solamente por burlarte o no haces caso a lo que está pasando. Entonces, eso implica que la cena del Señor no es para que seas aceptado por Dios, sino que es más bien para recordarte que Jesús murió por ti en esa cruz y tú y yo ahora tenemos la oportunidad de tener una vida completamente distinta a nuestra vida. Entonces, a lo mejor te puedes preguntar, pero pastor, ¿será que soy digno
de tomar esta copa. Pero a lo mejor algunos se preguntarán, bueno, ¿qué pasa si tengo una pelea con alguien? ¿Qué pasa si a lo mejor un desacuerdo con aquella persona? ¿Qué pasa si a lo mejor estoy regresando a Dios? Y a veces podemos preguntarnos, ¿cómo podemos acercarnos a una mesa santa si mi vida no está perfecta? Pero mira, yo quiero animarte y que veas lo que Romanos 7, 21 al 25 dice. Y este es Pablo también hablando. Y Pablo dice, he descubierto el siguiente principio de mi vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. A veces uno quiere hacer lo que está bien, lo correcto, pero estás teniendo esa lucha de ¿qué? De no hacer lo correcto. Y entonces Pablo está diciendo, no solo ustedes tienen esa lucha, yo también tengo esa lucha. Y dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón. Entonces el problema no es la ley, el problema somos nosotros. Pablo está diciendo, yo amo la ley de Dios, la acepto, pero hay algo dentro de mí, una batalla en mis emociones, en mi mente, una batalla en la cual quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo. Entonces, pero dice, hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Pablo te da la solución, es gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Y es por eso que nosotros tomamos la cena del Señor. El punto no es que tú tienes que tomarla en un momento perfecto de tu vida. El punto es que no llegues indiferente. Porque son dos cosas muy distintas, ¿verdad? Entonces, la Santa Cena no es una medalla para aquellos que son fuertes. La Santa Cena es un recordatorio, ¿para qué? Para ti y para mí, de que estamos en necesidad de Jesús, de que estamos en necesidad de perdón. Entonces, no siempre tienes que estar en perfección, pero Pablo empieza a decirle, ustedes tienen que examinarse a sí mismos. Por eso es que nosotros hacemos esta cena y damos este tiempo, porque Pablo no dice no participen, sino él dice examínense y después participen. Entonces, pero ¿qué significa que tú y yo podamos examinarnos? Bueno, significa que tú tienes que acercarte a Dios con sinceridad. Tienes que acercarte a Dios con reverencia y hacer estas cosas que quiero compartir contigo. Mira, lo primero que tú puedes hacer, y te invito a que te pongas de pie junto conmigo. Y mientras estamos hablando de estas tres cosas, puedes empezar a abrir tu paquete. Hazte estas tres preguntas sencillas. Señor, ¿hay pecado dentro de mí que está escondido? A lo mejor tú dices, Señor, me he enfriado espiritualmente. A lo mejor estás viviendo una doble vida y estás tomando la cena del Señor y la estás tomando de manera indigna. Y sabes, el autoanalizarnos no es para castigarte a ti mismo, sino es para que tú puedas confesarle a Dios tu pecado. Porque la confesión no te aleja de Dios, sino que la confesión te acerca cada vez más a Él. Y eso es lo que Él quiere. Él no quiere que tú sientas castigo de esta forma al confesar tu pecado, sino que quiere que tú te acerques a Él, que tú tengas la oportunidad de poder venir a tu Padre y confesarle tus pecados. Sabes, yo me acuerdo que mi mamá, cuando yo estaba pequeño, ella me decía, Pablo, tú sabes que puedes venir a mí. Tú sabes que me puedes contar todo lo que pasa en tu vida. Tú sabes que yo estoy aquí por ti. Y sabes, Dios está haciendo lo mismo contigo y conmigo. Dios está diciendo, yo no quiero que tú sientas que estás siendo castigado, sino es para que tengas una cercanía más con el Señor. Revisa tu corazón también en este momento. Examinar y revisar el corazón. Hazte esta pregunta: ¿habrá orgullo dentro de ti? Porque si hay orgullo, no estás tomando la cena del Señor de manera correcta. Estoy resentido con alguien, a lo mejor estás peleado con alguien, resentimiento con alguien. Si tú tomas la cena del Señor así, no la estás tomando dándole la definición importante de lo que es la cena del Señor. Estás participando de la mesa, pero estás despreciando a tu hermano.
Entonces la Santa Cena no solo es vertical, también es horizontal, porque Cristo murió para reconciliarnos con Dios, pero también para que tú puedas reconciliarte con otras personas. Y mira, yo no sé por qué siento del Señor esto, pero a lo mejor es tiempo de que alguien tiene que reconciliarse con alguien. A veces tú y yo cometemos el error de querernos reconciliar en los últimos momentos de vida de alguien. Y sabes, eso es un error, porque entonces tú ya no puedes vivir o tener una relación nueva con esa persona. Y sabes, a lo mejor tú estás en un momento donde tienes que perdonar a alguien. Es donde estás en un momento en el cual tú tienes que acercarte y decir: Señor, ayúdame a perdonar. No tomes la cena del Señor sin antes escudriñar tu corazón. ¿Sabes por qué pedimos que tú escudriñes tu corazón? Porque la cruz vuelve al centro cuando tú lo haces. El corazón se empieza a ablandar cuando lo haces de la manera correcta. La unidad se fortalece. Entonces imagínate que nosotros seamos una iglesia que viene a los pies de Cristo, que confiesa sus pecados en lugar de esconderlos. Imagínate cómo sería tu vida diferente si en lugar de aislarte, tú puedas encontrar gente que pueda orar por ti, que pueda ayudarte en los momentos de necesidad. Porque la cena del Señor trae unidad para cada uno de nosotros. Y sabes, yo hoy quiero animarte a que si tú hoy te has dado cuenta que ahí no le estabas dando el significado importante de la cena del Señor, hoy estás justo a tiempo para que puedas arrepentirte. Porque primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y lavarnos de toda maldad. Así es que mira, si tú necesitas oración hoy, yo quiero animarte a que tú puedas pasar aquí enfrente. A lo mejor tú hoy necesitas decir: Señor, yo quiero hacer un pacto contigo hoy. Yo quiero cambiar, quiero ser una persona diferente, quiero tomar tu cena de manera correcta. A lo mejor necesitas oración. Aquí hay personas que van a orar junto contigo. Pero yo quiero animarte a que no sigamos menospreciando la cena del Señor. Porque para Él es algo sagrado, para Él es algo importante el que tú y yo la hagamos de la manera correcta. Porque Él entregó su vida por ti. Él fue a la cruz, fue golpeado, fue lastimado por ti y por mí. ¿Sabes? La Biblia nos enseña que a Jesús lo golpearon peor que a un ladrón. Le dieron más latigazos que lo que un ladrón debía recibir. Y sabes, Jesús lo hizo por ti y por mí. Y es por eso que Él dice: recuerda con esta santa cena, recuerda el sacrificio que yo hice por ti. Recuerda que yo te he amado tanto, del hecho que yo fui a esa cruz y morí por ti. Si tú hoy quieres decir: Señor, sabes, hoy necesito cambiar mi vida, hoy necesito, Señor, tener un encuentro contigo, hoy tú lo puedes hacer. Si tú nunca has aceptado a Jesús en tu corazón, yo quiero animarte a que hoy tú puedas tomar la decisión. Estás a tiempo de poder venir a los pies de Cristo y poder tener un encuentro con Él. Así es que si tú necesitas oración, pasa enfrente. Aquí vamos a orar por ti. Si tú hoy dices: pastor, necesito tomar paso valiente de aceptar a Jesús en mi corazón, yo te quiero que te pongas de este lado de aquí, porque aquí podemos identificarte y podemos orar junto contigo. Así es que mientras cantamos esta canción, les animo a que podamos pasar adelante.